hablando del máster en Ciencia y Tecnología Cuánticas, que ofrece formación en física cuántica, fundamentalmente orientada hacia la investigación. Voy a hablar un poco de la física cuántica. La física cuántica es una ciencia central, primero para entender el mundo, desde lo microscópico, desde las partículas elementales, hasta la cosmología, pasando por muchas etapas intermedias, por los átomos, las moléculas o los agregados de muchas partículas. Entonces, además de este conocimiento, ha posibilitado una serie de tecnologías. Algunas de las tecnologías son muy conocidas, están muy desarrolladas, por ejemplo el láser, el transistor y toda la microelectrónica, por ejemplo la microelectrónica que permite que funcione un móvil o la cámara con la que estamos grabando o las comunicaciones por fibra óptica. O sea que tenemos esta tecnología ya desarrollada y también unas tecnologías que se están creando en este momento. Es un máster de un año presencial que organizamos en 3 partes, 3 trimestres prácticamente. En el primer trimestre están las asignaturas obligatorias, 4 asignaturas de 5 créditos cada una. En la segunda parte tenemos las asignaturas optativas, orientadas en 2 líneas fundamentales. El alumno puede mezclar las líneas. Una línea sería lo que llamamos física fundamental. Ahí tienes asignaturas como por ejemplo cosmología cuántica o supercuerdas. Y en la otra línea está más orientada hacia información cuántica, tecnologías cuánticas. Ahí encontrarías asignaturas como información cuántica, óptica cuántica avanzada, y espintrónica y otras. La tercera parte del máster, para nosotros es muy importante, es una de nuestras señas de identidad, es el TFM, el trabajo fin de máster. Nosotros lo concebimos como un trabajo original de investigación. El alumno se incorpora a un grupo de investigación y realiza un trabajo original, dirigido. Casi siempre esto da lugar al final a una publicación, a un artículo científico. Entonces es una muy buena oportunidad para que el alumno aprenda a investigar con grupos muy competentes. Afortunadamente en la UPV tenemos una serie de grupos bastante fuertes haciendo investigación en ciencia cuántica. Principalmente yo diría que el punto más fuerte del máster es la cercanía entre los alumnos y los grupos de investigación. En el máster se fomenta mucho el hecho de que el alumno se introduzca de lleno en un grupo de investigación, que esté ahí en el día a día y que desarrolle un trabajo original de investigación. Y eso es algo, por ejemplo, en el grado, por mucho que se intente, es muy difícil de transmitir, porque hasta que no estás ahí en el día a día y compartes el trabajo con otro investigador y te dedicas realmente a ello, es muy difícil de percibir y de aprender eso. No hay ningún otro máster en España enfocado como el nuestro en ciencia y tecnología cuánticas. De hecho, es uno de los pocos que hay en el mundo, aunque se están ahora promoviendo muchos otros, pero bueno, en este momento no hay muchos y en España desde luego es el único. Es interesante también que se imparta en inglés. La física cuántica está en un momento muy intenso, muy emocionante, histórico. Hay un gran interés por parte de los gobiernos, por parte de las grandes empresas como Google, Microsoft. Los medios de comunicación se hacen eco de este interés. ¿Y por qué? Porque vivimos una segunda revolución cuántica en este momento. La primera ocurrió en los años 20 del siglo pasado y generó conocimiento, las tecnologías con las que se estructura el mundo actual. En esta segunda revolución cuántica vamos a utilizar otras propiedades distintas de las de la primera revolución, quizá más frágiles, más difíciles de domar, de controlar, pero que nos van a permitir, por ejemplo, crear el ordenador cuántico.
Esto es difícil, es una aventura, es un reto intelectual y tecnológico y se puede equiparar como aventura pues, a las grandes aventuras del siglo pasado, el descubrimiento de los polos, de subir al Everest, no sé, ir a la Luna. Pues el ordenador cuántico desde luego es de una magnitud enorme y sus aplicaciones serían también enormes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo animo a la gente a que se embarque en esta aventura.